Bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Salomón, estudio de los reyes. Estamos viendo la vida de Salomón. La semana pasada estábamos considerando un aspecto de la vida de Salomón. Considerábamos ese capítulo 3 y si recuerdan empezamos en el versículo número 2 hablando acerca del ofrecimiento de Dios a Salomón, acerca de pedir lo que él quisiera, Dios se lo daría. Salomón entonces pide sabiduría y de parte de Dios la respuesta es: te la voy a dar. Más que cualquier otra persona en la tierra, antes o después de ti, vas a recibir esa sabiduría. Dice en el versículo 12 de ese capítulo 3: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Son las palabras de Dios. Y algo que considerábamos es, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, varias decisiones que toma Salomón que dejan ver que realmente recibió sabiduría de parte de Dios. La inteligencia en las decisiones que toma, ¿verdad?, nos deja conocer que Dios está respaldando algunas de las cosas que Salomón hizo, ¿verdad? Dice, además Dios le hace una advertencia o más bien una exhortación a Salomón. Versículo 14 le dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días. Son palabras que también David, su padre, le expresó. Allá en el capítulo 2, versículo 3, leíamos, antes de morir David, le dice a Salomón: guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y la misma ley también decía esto. Salomón, como rey, tenía la responsabilidad de copiar el libro de la ley. Así que esto lo menciono porque Salomón sabía todas estas cosas. Deuteronomio 8:6 dice: guardarás los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pero al parecer, Salomón también olvidó estas palabras. Las escuchó, las conocía, pero las olvidó. Y nos podemos preguntar cómo aquella persona tan sabia, y voy a empezar a utilizar más la palabra inteligente, ¿verdad? Aquella persona tan inteligente, ¿cómo cayó? Vamos a ver que él también se va a equivocar. ¿Cómo cayó una persona con tanta inteligencia? ¿Verdad? Bueno, vamos entonces a empezar a separar un poquito, ¿verdad? Y vamos a hablar de sabiduría al mismo tiempo que vamos a hablar de inteligencia. Y la vamos a ver como dos cosas diferentes en cuanto a lo que necesitamos entender acerca de Salomón. Tenemos que verlo así precisamente porque lo que hizo mal, ¿verdad?, nosotros debemos de librarnos de esto. Dice Proverbios 1:7, y lo conocemos: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría está relacionada con temer a Dios. Y el temor a Dios implica amor a Dios, implica respeto a Dios, implica también reverencia a Dios. Así que ser sabio va más allá de simplemente conocer, va más allá de una inteligencia. Temer a Dios está relacionado con ser sabio, y temer a Dios significa que uno ama a Dios, que uno respeta a Dios, que uno tiene una actitud reverente delante de Dios. Así que una persona sabia es una persona también sensata y una persona prudente. Es una persona que también es asertiva en sus decisiones. Eso es una persona sensata, perdón, una persona sabia, sensata, prudente. Bien, es sensata y prudente porque aplica el conocimiento que Dios le ha dado, lo aplica a su vida, lo aplica a cada decisión de su vida. Y entonces eso es lo que Dios esperaba aún de Salomón. Ahora bien, Proverbios 8:13
nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Por qué la palabra relaciona sabiduría, ¿verdad?, con temor a Dios? Porque resulta que cuando hay temor a Dios, entonces también se aborrece el mal. Si Dios aborrece el mal, si Dios odia el mal, si Dios odia el pecado, entonces temer a Dios significa que nosotros tengamos una actitud similar en cuanto al pecado, en cuanto a aquello que va contrario a la voluntad de Dios. Aborrecer el mal es temer a Dios. Y dice más, Proverbios 16, versículo 6, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Así que es bueno el temor a Dios, porque de esta manera, dice, los hombres se apartan del mal. Cuando se teme a Dios, cuando hay todo un reconocimiento por Dios, cuando amamos a Dios, ¿verdad?, entonces nos apartamos del mal. Y eso, hermanos, ahí hay sabiduría. Así que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Vamos a ver que Salomón aplicó sabiduría en algunos aspectos de su vida y en algún tiempo de su vida. Pero después solamente se quedó con la inteligencia, solamente con el mucho conocimiento. Con eso se quedó Salomón. Muy bien. Diapositiva 2, por favor. La semana pasada nos brincábamos el versículo 1 de este capítulo, porque justamente con este punto comenzamos a ver los errores que tuvo Salomón. Dice el versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Dios y los muros de Jerusalén alrededor. Bien, entonces aquí vemos una decisión que es importante reflexionar. Se casa con la hija del faraón, con la hija del rey de Egipto. Algo que conocemos muy bien y el pueblo de Israel lo sabía. Dios los había sacado de Egipto para no volver más, para no volver a Egipto. Sin embargo, Salomón hace esto haciendo uso de inteligencia, no de sabiduría. Haciendo uso de inteligencia, porque definitivamente esto era una acción diplomática. Evidentemente que al casarse con la hija de Faraón iban a disfrutar de un periodo de paz, ¿verdad? Un periodo en el que, pues, de alguna manera se piensa, Egipto no se metería y tampoco Israel. Pero nos dice aquí que Salomón toma a la hija del Faraón. Esa es la razón. Así que hubo paz, sin duda, una decisión inteligente, podríamos decir, pero no una decisión sabia. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios no va a quitar el dedo del renglón en cuanto a las cosas que Él ha dicho y las cosas que Él ha determinado. Y había dicho muy claramente, con Egipto, nada. Éxodo 13, versículo 17. Dice, desde el principio, cuando Dios los saca, nos muestra qué piensa Dios respecto a Egipto, qué quiere hacer Dios en su pueblo en cuanto a Egipto, ¿verdad? Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, Dios llevó al pueblo de Israel por el camino más difícil. ¿Por qué lo llevó por el camino más difícil y no por el más fácil? Precisamente para que no creciera en ellos la tentación de regresar a Egipto. Ese era el propósito. Así que dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y entonces se vuelva a Egipto. Aunque sabemos que muchos se levantaron ahí con esa intención de regresar a Egipto. Bien, Levítico 18:3 nos dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán. Bien, ahí me quedo, dice Levítico 18:3, ¿verdad? No van a hacer como lo hacen allá en Egipto. Así como ven ustedes que hacen los egipcios, ustedes no van a hacer de esta manera.
O sea que Dios sí marca una diferencia muy importante con Egipto, con las acciones que debe de realizar Israel en cuanto a Egipto. Y más aún, Deuteronomio 17, versículos del 16 al 20. Cosas que había dicho Dios y que a Salomón se le van a olvidar. Dice, pero él, hablando de los reyes, es una palabra dirigida a los reyes de Israel, cuando ocupen el trono, dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Es muy claro Dios en lo que está diciendo. Relación con Egipto, cero. No volváis nunca por este camino. Y también dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es decir, hay varios aspectos que Salomón conoce, que están allí en la palabra, en la ley, y que Dios había dicho muy claro, eso no lo van a hacer, no lo va a hacer un rey, ni regresar a Egipto, ni mirar hacia Egipto, ¿verdad? No tomar muchas mujeres, no amontonar plata y oro, no amontonar o acumular caballos. Son cosas que Dios había dicho que no eran para un rey. Bueno, Dios sí es muy claro en lo que espera de su pueblo. Isaías 31, versículo 1 es muy contundente. Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Dios. Es una palabra así como que queda para Salomón, porque estas cosas ya las vimos también la semana pasada, que efectivamente en medio de todas sus riquezas, Salomón se hace de caballos, Salomón va a tener muchas mujeres, ¿verdad? Salomón va a tener muchos siervos y van a nacer siervos allí en su casa, es decir, cosas que Dios había dicho que no era. Así que Salomón se olvidó de todo esto, solamente para sentarlo. Diapositiva 3, por favor. Dice el capítulo 4, versículo 26. Salomón tenía 40,000 caballos. ¿Cuánto se les hace mucho? 10 caballos, yo pienso que ya es muchísimo. Y dice aquí que tenía 40,000 caballos y 12,000 jinetes. Cosas muy claras que Dios había dicho que no lo hagas. No es para los reyes. Es aquí en donde vemos que no se aplica el conocimiento que tenía de parte de Dios, el conocimiento que tenía de la ley. En esto no hace con sabiduría, no hace de esa manera sabiamente. Bueno, conocemos también los mandamientos de parte de Dios acerca de no hacerse imágenes. Éxodo capítulo 23, versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses. Sigue hablando de los pueblos alrededor. No te inclinarás a sus dioses. Versículo 32, no harás alianza con ellos, con los pueblos alrededor, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Cosas que estaban escritas ya, que Salomón las conocía porque ya estaban en la ley. Y de Dios es muy claro en esto, no hagas este tipo de cosas. Pero dice, brinco hasta el capítulo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 11, y me voy a ir brincando allí los versículos, del 1 al 10, no lo voy a leer seguido. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Bueno, dice, además tuvo muchas mujeres, pero además estas mujeres eran de los pueblos alrededor, de Moab,
de Amón, de Edom, de Sidón, Eteas, ¿verdad? ¿Llegó a cuántas? A 700 mujeres reinas. Y dice, y 300 concubinas. 1000 mujeres, 1000 esposas, ¿verdad? Tenía Salomón. Y lo que va a pasar, precisamente Dios ya se lo ha anticipado. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Miren, todos los días, poco a poquito, en una plática, en otra plática, ¿verdad? En una tarde, viendo lo que hace una de sus esposas. Y entonces, poco a poco, se va desviando el corazón de Salomón. Poco a poco. Veíamos en el capítulo 3 que sí dice que Salomón amó a Dios. Y veíamos cuántos holocaustos ofrecía para Dios. Sí veíamos que al principio empezó bien, amaba a Dios, pero no poner atención a las cosas que Dios le había dicho, empezaron a desviar su corazón. Y yo creo que Salomón pensaba, no me va a pasar a mí no me va a pasar. Y yo creo que mucha gente piensa también de esa manera, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Es más, algunos cuando ya les pasó, después llegan a expresar, lo puedo dejar cuando yo quiera. Y resulta que no es así, no es cierto. Se engancharon y quedaron atrapados. Sus mujeres van a empezar a desviar el corazón de Salomón. E insisto, es poco a poco, día a día. Tal vez un día, por primera vez, dejó de tomar el libro de la ley porque se interesó más en los asuntos materiales, en los asuntos con sus esposas, las peticiones que ellas les hacían, las pláticas, ¿verdad?, que tenía con ellas, y entonces dejó de leer el libro de la ley. Y después vino un segundo día, tal vez una semana después, y luego se empezaron, ¿verdad?, a juntar los días en que él dejó de leer. Él dejó de tener ese acercamiento y esa comunión con Dios. Evidentemente se cumple lo que Dios había dicho. Si Dios dice algo, necesitamos prestar atención. Si Dios dice que hay un peligro en esto, debemos creerlo, que hay un peligro en eso. Salomón seguramente pensó que no le iba a ocurrir lo que a Sansón. Y escuchaba por ahí a alguien que decía, el hombre más fuerte y el hombre más sabio. El más fuerte y el más sabio cayeron por la misma situación, la seducción. Cayeron por eso mismo. Y había advertencia al respecto. Así que dice que sus mujeres desviaron su corazón. Eso va pasando a través de los años. Pero ya cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón se empezó a desviar, pero ya cuando era viejo, terminó inclinándose delante de dioses ajenos. Si David viviera, le podría haber dicho, Salomón, hijo, yo me equivoqué muchas veces, pero ¿cuándo me viste doblar mi rodilla delante de una estatua? ¿Cuándo me viste cantando a una estatua? ¿Cuándo me viste ofreciendo a una estatua? Podría decirle, ¿verdad? Bien, así que nos dice la palabra que su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de David, su padre. Así que Salomón siguió y nos sigue mostrando allí algunas cosas de Salomón. Siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ¿verdad? Y dice el versículo 6 de este capítulo 11 que estamos leyendo, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Y esta después se va a convertir en una frase muy conocida, ¿verdad?, entre los reyes. Y los reyes pues prácticamente los vamos a ver clasificados entre aquellos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y aquellos que hicieron bien delante de Dios, que son los pocos, son los menos. Pero
curiosamente, de Salomón se dicen estas palabras. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Bueno, además quemó, ¿verdad? Perdón, levantó un lugar alto a Quemos, a Moloc, ¿verdad? E hizo así para todas las mujeres que tenía, mujeres extranjeras. Levantó altares para los dioses de todas aquellas mujeres. Y entonces, ¿cómo no será? Dice el versículo 9, y me parece duro poder leerlo, pero dice el versículo 9, y se enojó Dios contra Salomón. Se enojó Dios contra Salomón. Nosotros conocemos a un Dios de amor, ¿verdad? Nosotros conocemos a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia. Pero el mismo Dios de gracia, de misericordia, de amor, también es un Dios que dejará un día ver su ira. Y a nadie le va a gustar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí dice, se enojó Dios contra Salomón. Se enojó Dios. Yo creo que todos hemos experimentado eso, que alguien se enoje contra nosotros. Tal vez en algún momento de nuestras vidas no nos importaba, pero Dios cambia nuestros corazones y es importante y nos llega a afectar si alguien se enoja contra nosotros. ¿Cuánto más si es Dios? ¿Cuánto más si es Dios? Bueno, y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Salomón no guardó lo que le mandó Dios. ¿Por qué hizo Salomón todas estas cosas? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó por su cabeza? Siguiente diapositiva. Son de las cosas que necesitamos considerar y poder entender. ¿Por qué Salomón cayó de esta manera? Y necesitamos analizarlo precisamente porque todo lo que está ahí escrito está como una advertencia para nosotros acerca de las cosas que ocurrieron. Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 2, en la versión Dios habla hoy, cosas que Salomón pensó, decidió y entonces puso manos a la obra. Salomón se dijo, voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Dice, voy a divertirme, voy a darme buena vida. Yo creo que todos nosotros nos podemos imaginar, ¿qué sería eso? Divertirse, darse buena vida. Bueno, podríamos preguntarle a muchas personas allá afuera. Alguien decía, el paraíso es diferente para todos. Para las personas que están en la iglesia, pues el paraíso es un lugar muy bonito, ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Así decían. Pero hay otros, ¿verdad? Imagínense a un ladrón. Para él sería el paraíso, ¿qué sería? Pues estar ahí rodeado de riquezas. Pregúntenle a un adúltero, ¿qué sería el paraíso para él? Rodeado de mujeres. Así expresaba. Que el paraíso es diferente para cada uno, según sus inclinaciones y sus tendencias. Salomón dijo dentro de sí, me voy a divertir, me voy a dar buena vida. En aquello que él considerara buena vida y en aquello que él considerara diversión, en eso se iba a enfocar, en eso iba a ocupar su tiempo, en eso iba a ocupar sus fuerzas. Aún él lo dice, incluso la inteligencia que había recibido, en eso la iba a usar. Pero él se da cuenta que esto es vanidad y va a ser una palabra constante. Al final de cuentas él se va a cansar de todo esto y se va a dar cuenta que todo eso es vanidad. Todo eso resultó vana ilusión. Concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Dentro de sí él pensó, me voy a dedicar a probar todo esto.
Y entonces llegó a darse cuenta que no sirve de nada. Quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más conviene al hombre. Dice, me entregué al vino, a ver qué se siente, ¿verdad? A ver si es lo que más conviene al hombre. Él tenía inteligencia como para poder entender el mal que traía. Proverbios lo escribe él y habla de estas cosas. Hay advertencias acerca de estas cosas y curiosamente cae en ellas. Cae en ellas. Por eso es algo que todos debemos de considerar, no podemos pasarlo a la ligera. Él sabía lo que estaba mal y sin embargo se dejó llevar por aquello. Dice también, hice grandes obras, me construí palacios, cultivé mis propios huertos y jardines. Construí represas de agua, compré esclavos y esclavas, junté montones de oro y plata. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina. Y dice, por eso diferenciábamos al principio sabiduría con inteligencia. Dice por ahí él, además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Lo llevo al término de inteligencia. Él seguía siendo una persona inteligente. Él seguía teniendo la inteligencia que Dios le había dado, pero no la aprovechó para bien. No la aprovechó para apartarse de lo que él mismo decía que no era conveniente. Dice el versículo 10, nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Bien, el que quiera terminar mal puede hacerlo de esta manera. Nunca me negué ningún deseo, ninguna diversión me la prohibí. Dice él, me puse luego a considerar mis propias obras y me di cuenta que todo era vanidad. No hay nada de provecho en este mundo. Con estas palabras, Salomón no habla realmente como alguien arrepentido, sino como alguien que está decepcionado, alguien que está cansado solamente, no como alguien arrepentido. Aún tiene mucha inteligencia, pero no le aprovechó para nada. Insisto en esto, seguramente que pensó, a mí no me va a pasar. Esa frase yo creo que es muy conocida para muchos, ¿verdad? A muchos tal vez nos la dijeron nuestros padres y nosotros se las hemos dicho a nuestros hijos. Tú piensas que tal vez no te va a pasar a ti. Estás tan confiado, piensas que no te va a pasar y debes de tener mucho cuidado. Si se está dando una advertencia es por algo. Si se te está advirtiendo es porque conocemos las cosas como padres. Y entonces Dios había dado advertencias. No te apartes de estos caminos, no te apartes de los mandamientos de Dios, de sus estatutos, de sus ordenanzas. No te apartes. Y Salomón decidió voluntariamente apartarse, dedicarse y entregarse a todo eso. Diapositiva 5. Dice Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Algunos dicen, es bonito andar en el fuego y no quemarse. Dicen de esta manera, es bonito andar en el fuego y no quemarse. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Aquí la reflexión es, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Te vas a quemar, te va a alcanzar la llama, tarde o temprano, en algún momento. Aunque tú pienses que no te va a pasar y estés en ese exceso de confianza, sí puede pasarte. A Salomón le pasó. A la persona más inteligente que haya existido, le sucedió. ¿Por qué? Porque dejó de considerar el mandato de Dios en su vida. Tal vez pensó que en su mucha sabiduría
él no se iba a apartar tanto de Dios. Lo cierto es que sí, una ligera desviación a la vuelta del tiempo y a la vuelta de los años, sí, la distancia va a ser enorme. Así empezó. Sus mujeres empezaron por allí a inclinar su corazón y ya de viejo terminó doblando su rodilla delante de las imágenes. Así que muchos piensan que no van a caer. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo lo que está ahí escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí en la palabra, ¿verdad? Lo que está escrito en el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad? ¿Está escrito para qué? Para amonestarnos a nosotros. A nosotros. Son para enseñarnos a nosotros, para aconsejarnos a nosotros, para corregirnos, para exhortarnos a nosotros. Dice, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Está escrito como advertencia también para nosotros. Así que el que cree o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El que se atreva a decir, a mí no me va a pasar, cuidado, cuidado. Es cuando más atención debe de prestar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A Salomón muchas cosas le estuvieron funcionando por un tiempo, por años le estuvieron funcionando. Y el hecho de que hubiera prosperidad, que hubiera paz, seguramente lo interpretó como señales de que en todo iba bien. Y puede pasarnos también. Equivocarnos y tal vez no ver las consecuencias de manera inmediata. Pero la verdad es que tarde o temprano nos va a alcanzar los resultados de nuestras malas decisiones. El resultado de olvidarnos de Dios por un momento que nos distraigamos, un momento que tomemos una mala decisión de decir, a ver, me voy a atrever y voy a probar a ver. Un instante, solamente un instante. Dice una persona y explicaba, 5 segundos es lo que necesitamos para tomar una decisión. 5 segundos. ¿Sí? La decisión de sonó el despertador y te levantas, 5 segundos, hasta menos. ¿Sí? La decisión de voy a hablar, 5 segundos, hasta menos podría ser. 5 segundos, pensemos. 5 segundos seguramente le tomó a Salomón decidir, aunque lo haya pensado mucho, llegó un momento fue en donde él decidió. Solo un momento. La pregunta es nosotros, ¿qué haremos? Porque tenemos enseñanza de parte de Dios. Hemos recibido instrucción de parte de Dios. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, la conducta que Dios espera de nosotros, nuestro caminar. Sabemos que Dios espera que nuestro corazón sea recto con Él y que seamos fieles a Él. Jóvenes, señoritas, niños, niñas y nosotros adultos, hermanos, hermanas, todos necesitamos reflexionar en esto. Tenemos una palabra, tenemos el buen consejo de parte de Dios y todos los días tomamos decisiones, todos los días. Bueno, el que es sabio es prudente. El que es sabio va a considerar lo que Dios dice, lo que Dios espera de su vida y entonces va a tomar una buena decisión. Decisiones asertivas. Que Dios nos lleve a tomar las mejores decisiones para su gloria, para su honra. Tenemos enseñanza, tenemos instrucción. Cuidemos nuestro corazón. Que dice así, Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. También dice, dame, hijo mío, tu corazón. Bueno, que seamos fieles, que nuestro corazón sea fiel para con Dios. Amén. Bien, vamos a terminar
Vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. ¿Verdad? Dios les bendiga. Casi siempre nuestras hermanas, Esther, Angélica, nuestra hermana José. Que Dios les bendiga, y a todos los demás que están por allí en casa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración por la palabra y también para ser despedidos. Puestos de pie, cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por la bendición que nos has dado de considerar tu palabra, de considerar nuevamente la exhortación y el buen consejo para nuestras vidas. Siempre tu palabra será oportuna. Tú sabes, Señor, las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos, y que a través de tu palabra recordamos lo que tú esperas de nosotros. Recordamos, Señor, lo que es bueno delante de tus ojos, lo que es agradable para ti, y también todas aquellas cosas que son peligrosas para nuestra vida. Por eso, Señor, en esta hora rogamos que nos sigas guiando, que nos sigas recordando por medio de tu Espíritu Santo, y que nos ayudes, Dios, a tomar esas buenas decisiones para gloria y honra tuya. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por nuestros hermanos que están también allá en casa viendo esta transmisión, Señor, y queremos rogarte en medio de todo esto que tu bendición siga siendo con cada uno de nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.